tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 131 y en esta ocasión hablaremos de Padres e Hijos, de Iván Turgenev. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Si has escuchado a La Aventura por algún tiempo, sabrás que hay un tipo de libros que disfruto mucho. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, pues te lo cuento. Me gustan mucho los libros con personajes complejos que tratan sobre las relaciones entre las personas. Y si además es un libro en el que el tema de las relaciones de familia es central, puedes apostar que será algo que lea con mucho interés. Es que las familias, su dinámica y todas las cosas que las rodean son algo que me parece muy interesante, que nos dice mucho acerca de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Además, no es algo fácil de escribir porque un autor siempre revela mucho de sí mismo al escribir sobre cualquier tema, y con algo personal como es la familia, aún más. El libro del que hablaremos esta semana, Padres e Hijos, del autor ruso Iván Turgenev, fue publicado por primera vez en 1862 y por supuesto que toca estos temas. Este libro es considerado por muchos como la primera novela moderna escrita en Rusia, algo que comparte en cierta forma con Almas muertas de Nikolai Gogol, libro del que hablamos en un episodio anterior de A la Aventura. Iván Turgenev, el autor, fue un representante del realismo. Su obra retrataba de manera fiel la realidad que a él le tocó vivir y observar. Además de que tenía fama de que escribía, pudiéramos decir, de forma neutral, pues no buscaba dar lecciones morales a los lectores, algo que otros autores contemporáneos, bien de Rusia, sí hacían. Solo buscaba ser sincero y honesto a través de lo que escribía. Y esto es algo que tocaremos al hablar de Padres e Hijos, así que mejor empecemos hablando de qué trata este libro. Nuestra historia se ubica naturalmente en Rusia de mediados del siglo XIX. Así conocemos a Arkady Kirsanov, un joven que recientemente se ha graduado de la Universidad de San Petersburgo, que es una de las más importantes y grandes de Rusia. Arkady llega de visita con su padre, Nikolai Petrovich Kirsanov, quien ha ido a recibirlo a la estación del tren porque ya tiene algún tiempo que no lo ve. Nikolai es hijo de un militar exitoso, aunque él mismo no tiene interés en este estilo de vida. Esto lo hace diferente a su hermano Pavel, que sí se ha distinguido por su valor en el combate. Bueno, de cualquier modo, Nikolai y Pavel ya no son unos jovencitos. Esto es aún más evidente porque Nikolai tiene una finca modesta, pero que le permite vivir con cierta holgura. Recordemos que en Rusia de aquella época, a mediados del siglo XIX todavía, existía un sistema feudal de propiedad, en la que un señor, a veces miembro de la nobleza, poseía tierras en las que trabajaban sus siervos. Estas eran extensiones, por supuesto, muy grandes. Los siervos debían entregar a su señor lo que producía la tierra a cambio de recibir una parte de esta producción para su subsistencia y además se supone que el señor les daba protección. Así que realmente pagaban por su derecho a trabajar en la tierra. La finca de Nikolai recientemente cambió de este esquema de servidumbre a uno un poco más liberal. Las tierras seguían siendo propiedad de Nikolai, pero ahora los siervos eran más sus empleados que sus súbditos. Algo, en efecto, puede sonarnos no muy revolucionario, pero en aquella época era no muy común. Pues bien, Arkady, el hijo, es recibido con mucho entusiasmo por su padre, que está extremadamente contento de verlo de nuevo. Nikolai no para de abrazarlo y de sonreír y decirle que todo está listo en casa para recibirlo y para que esté muy cómodo, que ha estado esperando 5 horas a que llegue y que habrá una gran comida en su honor y todas esas muestras de entusiasmo. Arkady, halagado, aunque también un poco abrumado, se libra un poco del efusivo afecto de su padre para poder contarle que va acompañado de Bazarov, su mejor amigo y quien ha conocido en sus estudios en San Petersburgo, aunque no tiene mucho tiempo de conocerlo. Bazarov, en contraste con Nikolai,
Se muestra distante y flemático, como si nada de lo que ocurriera a su alrededor fuera digno de él o de su atención. De todos modos, saluda a Nikolai con educación. Arkady le dice a su padre que no hay necesidad de tanta celebración ni ceremonia en el asunto, aunque eso no evita que su papá siga festejando la llegada de su hijo, del cual se siente muy orgulloso. Y para entender esto debemos tener en cuenta que la madre de Arkady, la esposa de Nikolai, murió hace mucho tiempo, así que para Nikolai, Arkady es su única familia, además de su hermano Pavel. Pero el amor que se siente por un hijo es distinto al que se siente por un hermano. En fin, todos se encaminan a la casa de Nikolai y en el camino platica él con su hijo e intenta entender un poco a Bazarov, que sigue con su aire de lejanía, aunque, claro, eso no evita que Bazarov se ponga a fumar en el carruaje en el que están viajando. Esto le desagrada a Nikolai, pero no le dice nada a su invitado porque no quiere ofender a su hijo ni causarles ninguna molestia. Al llegar a la casa de Nikolai, en su finca, son recibidos por un par de trabajadores de este. Uno ya conoce a Arkady y hace notar lo mucho que ha crecido. Y es evidente que el hogar de Nikolai ha visto tiempos mejores. Arkady y Bazarov se están instalando cuando aparece Pavel, el hermano de Nikolai. Pavel, por cierto, es un hombre que disfruta de andar muy bien arreglado, demostrando elegancia. Además, le gusta presumir de su distinción y sofisticación. Es orgulloso y con un sentido de su propia dignidad muy desarrollado, lo cual está un poco fuera de lugar porque la finca de Nikolai está ubicada en una zona rural de Rusia, donde no tiene mucho sentido comportarse de esta manera, pero aún así, Pavel lo hace. Arkady y Bazarov tienen la oportunidad de platicar en privado en la habitación de Arkady. Ahí, Bazarov le dice algunas cosas a su amigo, entre otras que le parece una tontería, pues prácticamente todo. Que la forma de ser de Pavel es ridícula y pura nostalgia sin sentido. Que Nikolai pierde su tiempo leyendo poesía en lugar de aprender sobre agricultura y otras cosas científicas. Porque, verás, Bazarov es un nihilista. Está más allá de las convenciones sociales de lo correcto y lo errado. En pocas palabras, no respeta nada. Es un hombre original que forja su propio camino, siempre práctico, sin dejarse llevar por sentimentalismos sin sentido y que únicamente acepta la evidencia que él presencia como algo creíble. Todo lo demás no le cree mucho y, como ya dijimos, no lo respeta. Y como Nikolai y Pavel son hombres chapados a la antigua, no son precisamente del agrado de Bazarov. Arkady, por su parte, admira a su amigo y trata de imitarlo, pero no termina de convencerse de que las cosas que hace su familia sean tan inútiles. Además de que se siente feliz en compañía de su padre y de su tío, pues de todo está en su hogar. Bazarov no está nada impresionado con la arcaica forma de ser y de vivir de la familia de su amigo. Considera que la finca está en mal estado y que si Nikolai tuviera una mente más científica, pues estaría en mejor condición. Así, en un paseo, Arkady y Pavel platican sobre la filosofía de Bazarov. El tío de Arkady no entiende bien por qué las generaciones más jóvenes tienden a abandonar las ideas de la generación que les precede. En particular, cree que eso de no respetar nada va en contra de tener principios, y sin principios es imposible mover la voluntad de las personas. Arkady le asegura a su tío que Bazarov es un buen hombre. Después de todo, está intentando investigar en libros y haciendo experimentos cómo ayudar a que la granja de su padre funcione mejor. Pero como te podrás imaginar, pronto Bazarov y Pavel tienen roces uno con el otro. Ninguno de los dos se queda callado para defender sus creencias. Tanto Bazarov como Pavel defienden con convicción su sistema de creencias. Al principio, de manera ordenada y paciente, pero rápidamente el desagrado que sienten uno por el otro se incrementa. Llegan a discutir acaloradamente, a gritarse y a insultarse. Y en medio de todo esto están Arkady y Nikolai. Y además, parece que ahora ha establecido una relación inesperada para toda su familia. ¿Cómo afectarán estas cosas a la relación de Nikolai y Arkady como padre e hijo?
¿Se decidirá Arkady por las ideas de Bázarov, abandonando las tradiciones de su familia? ¿Y qué papel tendrá Pavel en todo esto? Pues esto lo descubrirás leyendo Padres e hijos de Iván Turgenev. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que en primer lugar, en este libro conocemos a una familia muy auténtica. Con esto me refiero a que es una familia que está formada por personas que tienen motivaciones, comportamiento y formas de pensar que se sienten reales, verdaderas. En Padres e hijos presenciamos acontecimientos que son comunes en muchísimas familias, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Para ilustrar esto contaré un poco acerca de mí. En alguna ocasión anterior ya lo había platicado. Actualmente vivo en la Ciudad de México, que es la capital de este país. Soy originario de Morelia, una ciudad no tan grande de México, y de manera similar a Arkady, vivo en la Ciudad de México porque aquí estudié mi posgrado y pues me he quedado a vivir y a trabajar aquí. Mi hermano, por su parte, está viviendo en Lyon, en Francia, y nuestra madre y padre viven en Morelia. Las primeras escenas de este libro en las que se describe lo emotivo que es para Nikolai recibir a su hijo y lo agradable, aunque es un poco abrumador para Arkady, que es recibir este afecto. Todo esto me recuerda muchas cosas que me ha tocado vivir y presenciar. Cada que mi papá nos ve de nuevo a mi hermano o a mí, después de mucho tiempo de no hacerlo, se comporta de una manera muy parecida a Nikolai. Y nosotros, la verdad, un poco como Arkady. Y creo que esto no es algo exclusivo a mi familia. Entonces, esto ha hecho que me involucre de inmediato con la historia que cuenta este libro, porque la siento sincera, inspirada en la forma en la que los padres y los hijos se relacionan. Y hay que considerar que este libro fue escrito en el siglo XIX, más de 100 años atrás, y en Rusia, del otro lado del mundo. Y aún así, era algo que pasaba entonces y que continúa ocurriendo. Y esto no se limita a esta relación de padre e hijo. Bázarov, el joven que desafía las convenciones de una generación anterior a la suya, Pavel, que se aferra a la manera en la que fue educado, son ejemplos de cosas que seguimos viendo en el presente, en muchas partes del mundo. Seguro que puedes reconocer en estos personajes a personas que has conocido a lo largo de tu vida, o hasta te puedes reconocer en ellos. Padres e hijos, entonces, logra capturar un aspecto que es universal, compartido por personas de todas partes. Nos revela algo con lo que nos podemos identificar, algo distintivo de ser humanos y que compartimos todos los lectores y las lectoras. No dudo que en el futuro, ya sea que yo tenga un hijo o una hija, en algún momento, recrearé la escena de Nikolai esperando ansioso a ver a Arkady, lleno de ilusión de ver una vez más a su hijo, del cual se siente orgulloso y quiere muchísimo simplemente porque es su hijo. Ya me tocará estar del otro lado en esta relación. Y claro, Padres e hijos me ha ayudado a entender mejor a mi padre en particular y a todos los padres y a las madres en general. Como siempre digo, cuando un libro trata sobre un tema que nos es universal, que persiste a través del tiempo y más allá de las fronteras físicas, es que nos encontramos ante un libro clásico. Esto es algo muy positivo de este libro porque nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, en especial a nuestras familias. Y en este sentido, Padres e hijos también nos muestra la brecha que se forma entre generaciones. ¿Cómo es que cambian las formas de entender y hacer las cosas? Una generación joven llega con una visión distinta de todo y con toda la intención de cambiar al mundo. De nuevo, era algo que pasaba hace más de 100 años y es algo que pasa en el presente. Por supuesto, es algo que pasará por mucho tiempo. Como en este libro leemos el punto de vista de ambas generaciones, esto nos da la oportunidad de entender mejor la postura de unos y de otros. No solo leemos el punto de vista de la generación joven, sino también de la generación vieja, si queremos llamarla así. Podemos identificar cosas con las que estamos de acuerdo en una y en otra. Pero más importante,
nos damos cuenta que ambas generaciones tienen las mejores intenciones. Creen sinceramente que están haciendo lo correcto. Y también ambas generaciones tienen sus defectos y vicios, que no son tan diferentes cuando nos ponemos a verlos de cerca, pero que tienen consecuencias muy diferentes en un joven que las que tienen en un hombre ya retirado y mayor. El conflicto de Pavel con Bazarov va escalando a lo largo de todo el libro y su desenlace es dramático. Ilustra, de nuevo, este choque de generaciones. Y todo lo anterior no sería interesante sin personajes complejos. Todos los personajes en este libro tienen motivaciones y deseos bien definidos. Por eso es creíble que estén en desacuerdo, que se peleen y discutan, porque es claro qué es lo que creen y qué es lo que quieren de la vida. Pero lo interesante es que a veces esas motivaciones y deseos entran en conflicto, no solo con el exterior, sino también con el interior de cada personaje. Arkady desea seguir el ejemplo de su mejor amigo, pero no quiere decepcionar a su padre. Desearía ambas cosas, pero no se puede. No puede satisfacer a ambos deseos muy profundos y sinceros en él. Nikolai desea mayor cercanía con su hijo, pero al mismo tiempo no quiere ser un lastre para él y convertirse en un obstáculo para que se convierta en un hombre independiente. Bazarov puede ser insolente y arrogante, pero desea un cambio radical en la vida de los que menos tienen. De verdad que se preocupa por los demás, aunque sea muy retraído. Y a Pavel le gusta guardar las apariencias, pero su tesoro más valioso es su propia dignidad personal, algo que es muy privado de sí mismo y que no comparte con todos. Son como personas reales, de carne y hueso. Y esto hace que padres e hijos se sienta auténtico y por lo tanto disfrutes más de leer este libro. Es el tipo de libros que disfruto porque me meto de lleno en el mundo privado de los personajes. Son libros íntimos y en los cuales terminas sintiendo mucha cercanía por todo lo que has leído y por sus personajes, como si los hubieras conocido. Por último, este es un libro relativamente breve, que no te tomará mucho tiempo en leer, lo cual es importante si tu tiempo para la lectura es limitado o simplemente prefieres lecturas que no impliquen días y días leyendo sin que sientas progreso o que ya vas a terminar el libro que has iniciado. Y además, Padres e Hijos pertenece al dominio público, lo cual quiere decir que puedes descargarlo sin costo y de manera legal desde diferentes sitios de internet. Dejaré un enlace en la descripción del episodio para que puedas encontrarlo y no tengas pretexto para no leerlo. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Y creo que la característica de este libro que puede ser la causa de que no te agrade es que pasan pocas cosas. Pocas cosas en el sentido de que no ocurren eventos asombrosos o que impacten a muchísimas personas. Todo lo que ocurre en este libro está contenido a cómo afecta a la familia de la que nos está contando. Así que hay muchas escenas que son pláticas durante cenas, conversaciones en caminatas, reflexiones mientras se descansa en una habitación y cosas así de comunes y ordinarias. Lo que te esperarías que pase en una casa cualquiera. Ni siquiera la aparición de miembros de la nobleza y la mención a reformas en el sistema feudal de Rusia cambia este énfasis de padres e hijos tan íntimo. Por una parte es prácticamente todo el encanto del libro, pero por otra, si todo esto te suena poco interesante o incluso aburrido, es muy difícil que encuentres motivos para continuar con su lectura. Los eventos dramáticos son pocos, muy pocos y tardan en aparecer. Considera esto, pues puedes correr el riesgo de abandonar la lectura de este libro pensando que son puras pláticas de una familia sin nada en especial. Y como suele pasar, el uso del nombre propio y el patronímico, algo muy característico de los rusos, puede hacer que te confundas por lo difícil que es ubicar a veces de quién se está hablando, porque a veces se usa el nombre propio y a veces el patronímico dependiendo de la familiaridad que tiene un personaje con otro. Esto casi te obliga a aprenderte los nombres completos de los personajes para no perderles la pista.
esto también tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría Padres e Hijos de Iván Turgenev? Absolutamente. Es un libro que habla de una familia en particular, pero con ello logra que entendamos mejor muchas cosas de todas las familias del mundo, de las relaciones entre padres e hijos y de cómo cambia tanto la forma de ver la vida de una generación a otra. Este es un libro íntimo en el que conocemos a los personajes a un grado de profundidad tal que sientes que los conociste en persona, que fueron personas con las que hablaste y conviviste. Esto también hace que sea un libro con muy poco conflicto externo, pero no cambia que sea una lectura que vale mucho la pena disfrutar con un poco de calma. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Padres e Hijos de Iván Turgenev. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de A la Aventura. Mes a mes, los Patreones, con sus donativos, ayudan a que este podcast siga adelante y también a que se cree contenido adicional. Por ejemplo, esta misma semana aparecerá el episodio extra del mes de noviembre, que ha sido posible gracias a la contribución de los Patreones. Este episodio tratará sobre un libro de un autor mexicano del cual ya hablamos antes en A la Aventura, así que mantente al pendiente para que lo escuches en cuanto aparezca. Eso sí, recuerda que esos episodios extras son del libro con todo y spoilers. Y por supuesto, si quieres saber más acerca de Patreon y de A la Aventura, visita patreon.com/A la Aventura. Y pues había intentado que este mes no hubiera más retrasos en los episodios, pero no he tenido mucho éxito. Culpo de esto a la gran cantidad de trabajo que hay que concluir para cerrar el año. Pero ya solo falta lo que queda de noviembre y el mes de diciembre para cerrar el 2016. Además, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de un libro que disfruté mucho de leer. Así que pasemos ahora a los saludos y menciones de las personas que escuchan A la Aventura. Esta vez será algo breve porque por lo mismo del trabajo no he tenido tanto tiempo de interactuar en Facebook, en Twitter y en los demás medios en los que aparece. Por lo mismo del trabajo no he tenido tiempo de interactuar en Facebook o en Twitter. Pero de todas maneras, hay saludos. Un saludo para Eduardo, @EJC1970. Muchas gracias por tus felicitaciones. Bien. Saludos para @ZumParanasi. Saludos para Marijosé, @MJVVI. Vaya, qué suerte que pudiste encontrar este nombre de usuario tan corto en Twitter. Actualmente parece que es muy difícil encontrarte con un nombre de usuario que sea corto, que vaya al punto y que, bueno, no se lo haya ganado ya otra persona. Y bueno, Marijosé, recién escuché el podcast y vaya, ojalá que continúe siendo de tu agrado y lo sigas escuchando por mucho tiempo. También, por supuesto, gracias a @naturaambiental por todas tus menciones y siempre es agradable ver que te gusta compartir este podcast con otras personas. Y recuerda que puedes visitar alaaventura.net. Ahí hay, entre otras cosas, los enlaces a los medios de contacto como son las cuentas de Twitter y Facebook de A la Aventura para que puedas dejar comentarios, sugerencias, preguntas e incluso quejas acerca de este podcast. Si deseas una mención en el episodio, pues a través de estos medios es como puedes pedirla o cualquier otra cosa que quieras compartir conmigo o con los escuchas de este podcast. También ahí están los enlaces para que te puedas suscribir al podcast, ya sea en tu computadora, en tu teléfono, en tu tableta, y no importa si es un dispositivo de Windows, de Apple o Android. Todo eso está en alaaventura.net junto con algunas cosas más. Y claro, si deseas compartir este podcast con alguna persona que te gustaría que lo conociera, si deseas compartir este podcast con otra persona para que lo conozca, y claro, si compartes A la Aventura con una persona que te gustaría que leyera más o que ya le gusta mucho leer, pues es muy fácil compartirles el enlace a alaaventura.net
para que puedan escuchar los episodios y conozcan este podcast, para que así logremos uno de sus propósitos, que es lograr que más personas lean. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, estamos sentados en el lodo, pero aún así buscamos alcanzar las estrellas. Hasta la próxima.